En una ocasión, una madre me llamó preocupada, pidiéndome que hablara con su hija referente a un chico que estaba cortejándola. Cuando nos sentamos, la mamá me preguntó, ¿verdad que la Biblia dice que no puede haber yugo desigual? Sí, la Biblia dice eso, le contesté. Pues mi hija quiere salir con este muchacho y eso está mal. La hija le refutaba cada oración, diciéndole, mamá, dile la verdad. Yo le pregunté, ¿por qué tú no me dices lo que tú entiendes tu mamá no me está diciendo? Ella rápido contestó, ella no quiere que yo salga con ese chico porque es trigueño. Durante esa conversación se descubre que la mamá, buen líder de la iglesia, tenía prejuicios hacia personas que no fueran de su propia nacionalidad, en especial la tez oscura. En la historia de hoy, Pedro tuvo que enfrentar el temor de amar, enfrentando su miedo a ver lo que Dios ama, el miedo de hablar con quien Dios ama y el miedo a amar a Jesús como Él nos ama. Nuestra lección está en Hechos capítulo 10. El capítulo es largo y no tenemos tiempo para leerlo todo. Es algo que me gustaría usted hiciera luego. Lo bueno es que tiene varios versículos que repiten la información para hacer hincapié en los detalles. No obstante, si tomamos los versículos 25 al 29 y del 34 al 48, podremos ver estos miedos que Dios deseaba enfrentarle a Pedro. Cuando llegamos al libro de los Hechos, muchas cosas han pasado en la vida de Pedro. De los primeros 12 capítulos de Hechos, Pedro es mencionado en cada capítulo, menos el 6 y el 7. Entonces llegamos al capítulo 10. En los versículos que no leeremos, del 1 al 25, nos relatan Lucas que un día en Cesarea, Cornelio, un gentil, tuvo una visión de Dios en la que se le dijo que enviara por el apóstol Pedro. Mientras tanto, el apóstol Pedro tuvo un sueño en el que los alimentos considerados impuros en el judaísmo bajaron del cielo y una voz le dijo a Pedro que comiera. Pero Pedro, siendo un buen judío, estaba claro que no podía comer comida impura ni siquiera en un sueño. Entonces, una voz le dijo en el sueño, lo que Dios ha hecho limpio no se debe llamar inmundo. Dios fue claro en que ambos tenían que encontrarse. Así que estos dos hombres que estaban a unos 60 kilómetros de distancia, unas 12 horas de separación, se encuentran. Lea conmigo Hechos capítulo 10, 25 al 29. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Como es de esperarse, Dios está siempre creando oportunidades para cambiar la percepción de los que creen en Él. Lo hace para que podamos ver lo que Él ama. Él interrumpe lo que nosotros queremos ver para que podamos tener una nueva percepción de la situación. Para mí, el asunto relevante no fue la cita divina que Dios creó. Lo que encuentro interesante en esta parte de la historia es que Pedro se está dando cuenta que Dios desea que él vea algo que Pedro todavía no alcanza a entender. Esto es importante, pues muchas veces nosotros los creyentes nos vamos con lo primero que entendemos, hacemos declaraciones teológicas y cambiamos conceptos religiosos de nuestra vida y aún no tenemos claro el panorama completo. Esto muchas veces tiene que ver en cómo manejamos nuestro miedo a ver lo que Dios ama. Pedro mismo, al llegar a la casa de Cornelio, hizo la declaración que era ilegal que los judíos visitaran a los gentiles, pero luego informó que Dios le había demostrado que no debía llamar a nadie inmundo. Él hace la declaración
que lo impulsa a buscar más información. Él entiende que Dios le estaba diciendo que puede relacionarse con los que son diferentes a él, pero no entiende por qué. Pedro hace la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Es en este momento que Pedro pudo paralizarse en el miedo de ver lo que Dios ama. Conocemos personas cristianas que en situaciones como esta se paralizan en medio y se mueven en diferentes extremos. Algunos se van por el extremo de demostrar que son mejores que los demás, llegando a la declaración directa o indirecta de que los demás no podrán llegar a ser como ellos. Mientras que otros se van al extremo de dulce humildad, que hacen la declaración que dice, no tienes que preocuparte, no hay nada que nos distinga. Pedro en este momento nos enseña que aunque él es humano, tiene sus prejuicios y sigue reglas culturales y religiosas, está dispuesto a sentarse a la mesa porque entiende que Dios quiere que él vea algo diferente. Pedro había visto a Jesús entrar en la casa de los indeseables, andar con los que Pedro mismo no se juntaría, así que pudo tragar su legalismo, religiosidad y sentarse a la mesa para hablar con alguien que no es como él. Los desacuerdos entre la dogma cristiana y entre cristianos surgen del miedo en ver lo que Dios está amando. Las discusiones sobre la homosexualidad, el sexo premarital, la ética médica, la ordenación de las mujeres, la moralidad de la guerra o la naturaleza de Jesucristo. Tales tensiones son particularmente difíciles porque tratamos de entender a Dios a través de nuestros ojos. Ninguno de estos asuntos nos previene sentarnos a la mesa para discutir lo que Dios ama. Algunos conceptos son claros y bien declarados en la Escritura, que solo el ciego que no desea ver no lo verá. Otros tendrán que discutirse porque la raíz del tema a discutir no está claro. El mantener el balance entre moralidad y diversidad, u ortodoxia, lo correcto, o heterodoxia, falsas creencias, es uno que desafía a todos en la iglesia. En esta parte de la historia, Pedro no tuvo otro remedio que seguir el ejemplo de Jesús, quien mostró la voluntad de romper las leyes de la pureza social establecidas para ministrar a los excluidos. Recordemos que Jesús sanó en el día de reposo, tocó a mujer que estaba menstruando, dio la bienvenida a los niños pequeños y prefirió la compañía de los pecadores sobre los santos. De todas estas maneras favoreció la diversidad del pueblo de Dios sobre la pureza de las leyes religiosas. Jesús nunca tuvo miedo de presionar por el cambio, incluso frente a la oposición. Llenos del Espíritu Santo, Jesús nos desafía a conocer al desplazado y al hambriento de la calle, a llegar al adolescente que está aislado y solo, a ayudar al inmigrante que necesita dirección especializada, a apoyar a la joven embarazada que no tiene apoyo de la familia, a invitar a jóvenes solteros a la iglesia, a hacer un esfuerzo por visitar a los ancianos que no salen de sus hogares y a hablar con los vecinos que no son muy amigables. Cuando Pedro hace la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí?, él estaba indicando que podía hablar aún con aquellos con los cuales él nunca, por su propia cuenta, estaría dispuesto a conectarse. El tema de la diversidad e inclusión no significa que Dios no demandará cambios de comportamiento y pensamiento. Pero lo que Dios desea ver primero en la vida de la iglesia es la pureza del amor que habla de Jesús con todos. Eso es precisamente lo que la iglesia llena del Espíritu Santo debería estar haciendo. Las puertas de la iglesia se abren cuando el corazón de los que están dentro de ella deja de tener miedo en lo que Dios está amando. Un mundo lleno de personas que tienen que conocerle. Volvamos al pasaje. Cornelio le contesta la pregunta a Pedro, relatándole la historia de cómo Dios le dirigió a encontrarse con Pedro. Al oír esto, Pedro hace otra declaración importante que nos lleva a enfrentar no solo el miedo a ver lo que Dios ama, sino también el miedo de hablar con quien Dios ama. Leamos Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35.
Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y practica lo que es justo, le es acepto. Pero dice, Dios no hace acepción de personas. Y eso quiere decir que no hay favoritismo, no hay trato preferencial. Nadie en esta tierra recibe más amor de Dios que otra persona. Esa declaración para un Pedro, un judío que trataba de seguir las reglas judías bajo el contexto de Jesús, tuvo que haberlo estresado. La palabra griega relacionada a acepción, prosopolentes, es poco común. Se utilizaba como aceptador de rostros, respetador de personas. Esa palabra representa un modismo judío que literalmente significa Dios no es quien recibe rostros humanos. Dios no solo mira nuestras caras y hace un juicio rápido como muchos de nosotros hacemos con nuestros vecinos. Dios no se detiene con lo externo. Dios mira cómo estamos por dentro. La declaración de Pedro es mucho más profunda que solo el versículo 34. El verso 35 provee claridad. Pedro está diciendo, realmente entiendo que Dios no muestra parcialidad, pero en cada nación, cualquiera que le teme, esto es, profundamente le venera o lo respeta, y hace lo que es correcto, es aceptado para Dios. Dios no es uno que acepta o respeta a una persona o grupo de personas sobre otra persona o grupo, y por lo tanto no muestra favoritismo. Dios mira más allá de las apariencias externas. Este es un fuerte mensaje a los seguidores de Jesús antes y ahora. Esto es que debemos ver a las personas con los ojos de Dios y no clasificarlas por nuestros prejuicios o percepciones humanas, ya sean religiosas, étnicas o de otro tipo. Ninguno de nosotros debe excluir a alguien de ser digno de escuchar y responder al mensaje de Dios a través de Jesucristo. Qué difícil manera de amar. No en balde nos da miedo amar como Dios ama. Esto no es un concepto nuevo en la ley judaica. Antes de Pedro ver a Jesús, durante el ejemplo de Jesús y luego enseñado por Pablo a las iglesias, es un mensaje consistente. En Deuteronomios 10, 14 al 19, en la Nueva Versión Internacional, dice, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón, ya no seas terco, porque el Señor tu Dios de dioses y Señor de señores, Él es gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Pablo, más adelante en sus enseñanzas a los romanos, les habla acerca de lo justo e imparcial que es Dios. Resumiendo en una simple oración en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. La traducción lengua actual lo traduce más simple. Dios no tiene favoritos. En Hechos 10:35, Pedro enfoca el uso de cada nación de una palabra relacionada a otros que no son de donde yo soy, a un concepto positivo, etnei, la palabra de la cual obtenemos la palabra etnia. La misma corresponde a la palabra hebrea bíblica goy. Estas palabras se utilizaron en la Biblia no solo para significar naciones o pueblos, sino también connotaciones tales como extranjeros, gentiles o incluso paganos. La muestra de no parcialidad de Dios, junto con lo que le dijo a Pedro que dejara a un lado sus prejuicios anteriores de lo que era limpio, están estrechamente asociados con la declaración de Pedro de que Jesucristo es Señor de todos. Todos los que creen en Él, entonces incluirán pueblos
de todo el mundo de Dios. Pasajes similares incluyen los de Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pedro comenzó a comprender que como judío no había sido escogido por sus méritos, sino para servicio. El significado para nosotros, la iglesia, es el mismo. Dios nos escogió para ser sus embajadores, sus representantes aquí en la tierra en este momento. Ahora, habiendo entendido un poco mejor, en vez de inventarse nuevas doctrinas, en vez de utilizar sus temores como arma para diferenciar o dividir, Pedro toma el momento para aclarar el mensaje utilizando la información que él ya tiene. Pedro pasa a referirse a Cristo, de cuya obra se supone que los oyentes tienen un poco de conocimiento. Vaya conmigo a los versículos 37 al 43. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Permítanme extraer varias palabras importantes de este discurso. En estos versículos, Pedro hace un resumen sencillo del Evangelio. Él dice que Dios envió el mensaje, la declaración, proclamada como buenas noticias, noticias de paz a través de Jesús. Qué palabras poderosas para nosotros utilizar hoy día sin miedo. Recordemos que Pedro está diciendo que Dios se agrada de todos los que le temen. Ahora, porque Dios no hace acepción de personas entre los que creen en él, significa que Dios es particular sobre el comportamiento de los que confiesan creer en él. El mensaje de Pedro a la casa de Cornelio presenta 3 acciones para sobrepasar el miedo de hablar con quien Dios ama. Versículo 37. Divulgando a Jesús, Pedro no perdió la oportunidad de relatar que Jesús le había ordenado a sus seguidores que hablaran de Jesús ante todo el mundo. El ser de Dios es proclamar el mensaje como dice el versículo 36, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. También en el versículo 38 vemos sirviendo a Jesús. El discurso de Pedro deja claro que ser de Dios es más que un estado de ánimo. Al describir el ministerio de Jesús, Pedro no solo enfoca la identidad de Jesús, sino el poder de sus acciones. Jesús se movía haciendo el bien y sanando. Jesús llama a hombres y mujeres que dicen que son de Él, a que hagan lo correcto y que sirviendo curen las heridas de los vecindarios, las comunidades, las ciudades y el mundo donde viven. En el versículo 39 a 43, conociendo a Jesús, Pedro es que contó que los discípulos comieron y bebieron con Él en los lugares comunes. Nosotros podemos compartir nuestra fe y hasta experimentar nuestro temor a Dios cuando nos sentamos a comer con nuestra familia y con amistades. Es lo menos que podemos hacer. Si Dios es para todos, entonces, ¿por qué no podemos compartir de Jesús en la mesa? Nuestro miedo a hablar de Jesús hace que internalicemos la divinidad, haciéndola una actitud o sentimiento que debe ser nutrido y mantenido en lo profundo de nuestro corazón. Pero la divinidad bíblica, lo que es temerosa de Dios,
Se exterioriza y se pone frente a otros para que otros la vean en acción en el mundo real, en las demandas de la vida cotidiana y aún en los desastres. Esta manera de vivir viene del corazón mismo del ministerio de Jesús. En los versos 42 y 43, Pedro nos deja saber que Jesús es el escogido por Dios como juez de los vivos y de los muertos. Y todos los que creen en Él reciben el perdón de sus pecados a través de su nombre. En un mundo cada vez más abrumado por la información, la confusión religiosa, la vagancia espiritual y el egoísmo bíblico, el desafío para nosotros es evitar estar quietos y pensar que es la responsabilidad de otros el compartir las buenas nuevas de un Jesús resucitado. ¿De verdad nos entusiasma demostrar que creemos en un Cristo resucitado? ¿O es para nosotros un mensaje que es solo para el que lo crea cuando lo llegue a creer? Ahora, en la historia de Hechos 10, el acontecimiento para Pedro no solo fue el no tener miedo a ver lo que Dios ama, o el no tener miedo de hablar con quien Dios ama, sino también tuvo que sobrepasar el miedo de amar a Jesús como Él nos ama. Terminemos el capítulo leyendo los versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían, que hablaban en lenguas y manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, Pedro predicó la buena noticia sobre Jesús a Cornelio y todos los que estaban escuchándole. Y mientras Pedro hablaba, Dios interrumpió la predicación, haciendo que el Espíritu Santo cayera sobre todos los que estaban allí. Sí, el Espíritu Santo llegó a todos los que oyeron la palabra, gentiles y judíos. Pedro sabía que estaba en medio de una interrupción espiritual y un cambio radical a la manera que él tenía que amar. Preguntó a sus compañeros creyentes: ¿puede alguien decirme por qué estos no se pueden bautizar ahora que evidentemente han recibido el Espíritu Santo? Recordemos que estamos hablando acerca de los temores que Pedro tuvo que enfrentar. En esos momentos descubre que Dios mismo está hablando y que personas diferentes a Él están alabando a Dios con la misma intensidad y devoción con la cual Pedro lo hizo en el día de Pentecostés. Pedro pudo en esos momentos tener miedo y hacer lo que muchos cristianos hacen cuando se enfrentan con el miedo de amar a Jesús como Él lo pide. Este error es amando a medias o limitando el amor. Permítame explicar. Uno de esos errores es amando a los que se dejan amar. A menudo el único amor que somos capaces de manejar es amar al que se deja amar. Por lo general, cuando decimos que una persona se deja querer, nos referimos a que la persona es atractiva, agradable, dotada de alguna manera para ganarse el afecto de los demás. Por definición, una persona adorable no es difícil de amar. ¿Dios nos llama solo para amar a los que se dejan querer? Claro que no. Cuando Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo, no dice ama a tu adorable prójimo como a ti mismo. ¿Qué clase de amor sería ese? Bastante superficial. El tipo de amor que Jesús está reclamando es el tipo de amor que se representa, aunque es obvio que la persona no se deja amar. Otro estilo de amor limitado o a medias es el amor recíproco. Es el amor que se mide de acuerdo con la posibilidad de recibir amor a cambio. Esto es amor que demanda que la inversión emocional que uno invierta sea la misma intensidad que lo que recibe de la otra persona.
problema para este estilo de amor es que no es para todos y no permite que Dios sea expresado. Cuando cristianos aman de manera recíproca, gravitarán hacia personas de otras culturas o color o estatus social, siempre y cuando le hagan sentir tan bien como ellos los hacen sentir. Cuando la persona que recibe ese amor limitado reclama lo injusto de la relación, usualmente el que ofrece el amor se desconectará porque no está a la altura del ideal de cuidar desinteresadamente al otro. Todos conocemos a personas así, aún en la iglesia. Cuando se ofrece este estilo de amor, se desarrolla por un tiempo, libre y claro, donde al principio fue una relación que daba a conocer a Dios y enseñaba de Jesús. Luego se convierte en una relación donde abruptamente se limita la libertad de pensar, expresar, cuestionar y participar. Después, el que expresa generalmente demandará al que recibe el amor porque le debe crecimiento o conversión. Este estilo de amor tampoco es bueno entre cristianos, ya que se queda corto de la medida del amor que Dios demanda. En general, controlar el amor no es el tipo de amor que vemos a Dios ejercitando en la Biblia. Uno pensaría que de parte de un Dios omnipotente y unos súbditos frágiles y defectuosos como nosotros, la relación de Dios sería controladora, pero no lo es. Usemos el ejemplo del amor de Dios por Israel, el cual ha tenido algunos momentos difíciles. Tomemos el éxodo a través del desierto, donde el pueblo de Israel a veces actuaba de manera malcriada y desobediente. Dios tuvo que enviar a profetas para llamar al pueblo a la fidelidad. Si el amor de Dios fuera uno controlador, eso nunca hubiese sucedido. El Señor nos ama valorando la libertad humana. Él sabe que va a haber muchos momentos cuando vamos a desear controlar a Dios mismo. El amar a Jesús como Él nos ama es entender que el amor que Dios ofrece es totalmente libre, en el sentido de que siempre somos libres de aceptarlo o rechazarlo. Jesús mismo nos indicó que si nos alejamos del redil, Él nos perseguirá, como un pastor busca las ovejas perdidas. Pero Dios nunca nos impide irnos. La puerta del redil siempre está abierta. Un amor que solo ama a lo adorable puede ser superficial, pero en cuanto a todo, sigue siendo amor. Un amor que exige que se le devuelva todavía puede traer mucha alegría, siempre y cuando el otro socio en el intercambio continúe cumpliendo. Incluso un amor controlado puede producir algunos beneficios, contribuyendo al sentido del valor del ser querido. Aún así, no es como Jesús ama. Cuando permitimos que el amor de Jesús fluya hacia nosotros y lo expresamos en nuestras relaciones humanas, defectuosas y con prejuicios, seremos capaces de una manera más profunda y fiel de amar. En un sentido muy real, el amor que extendemos a los demás en nuestro mejor momento no es parcial en absoluto. Es el amor pleno y completo de Cristo que se desborda en la vida de nuestros amigos, familiares y vecinos. Y si lo hacemos bien, aún en la vida de los desconocidos. En el libro No Cristiano, lo que una nueva generación realmente piensa sobre el cristianismo y por qué importa, los autores citan a C.S. Lewis decir: hay alguien a quien amo, aunque no apruebo lo que hace. Hay alguien a quien acepto, aunque algunos de sus pensamientos y acciones repudio. Hay alguien a quien perdono, aunque lastima a la gente que más amo. Esa persona soy yo. Cuando Pedro hace la pregunta, ¿hay algo que prevenga que estas personas sean bautizadas? No está diciendo que Dios acepta su estilo de vida. La pregunta establece que habiendo visto, habiendo hablado y ahora habiendo demostrado amor, la persona que reciba ha demostrado que su vida ha cambiado. El espíritu del amor divino que resucitó a Jesús de la tumba no deja que pequeñas cosas como la raza, nacionalidad,
tribu o credo interfiera con la poderosa corriente de su gracia. El Cristo resucitado puede aparecer donde quiera. El Cristo resucitado puede hacer uso de quien quiera. Y el Cristo resucitado puede trabajar siempre como quiera. Pedro, al enfrentar sus miedos, pudo, al igual que nosotros hoy, afirmar que podemos ser temerarios al ver que Dios desea que veamos a los musulmanes, ateos, testigos de Jehová, mormones, etc., como personas que tienen que escuchar de Dios porque Él los ama. Podemos afirmar que podemos hablar con lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales y los que todavía cuestionan su sexualidad como personas que tienen que escuchar del amor de Jesús porque Dios los ama. Podemos ser temerarios al darnos cuenta que podemos amar a Jesús amando a los desamparados, mentirosos, adúlteros, abusadores, adictos y toda persona con malicia, porque Jesús me demuestra amor como a ellos. Verdaderamente tenemos que aprender a ser más temerarios al amar. ¿No lo cree? Que Dios nos bendiga.